Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer al doctor Arturo Santa Cruz. Él es director del Centro de Estudios sobre América del Norte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y le agradecemos que nos tome esta llamada para que nos ayude a comprender los alcances de la reunión que hubo este domingo en Washington, el día de ayer en Washington, donde asistieron mandatarios de varios países, 7 países de Europa, el presidente de Ucrania, Zelensky, convocados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para avanzar en negociaciones y llegar a un fin de la guerra en Ucrania. Arturo Santa Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por atender esta llamada. Arturo, ¿me escuchas? Ya estamos al aire, Arturo. Estamos teniendo un problema. Estaba conectado. Stacy, quizás le intentamos de nuevo. Retomar la llamada, ¿no? De retomar la llamada. Entre tanto, le compartimos justamente la información de lo que se ha publicado de los posibles acuerdos. Entre otros, Ucrania prometerá comprar armas a Estados Unidos por un valor de $100,000 millones que serán financiadas por Europa como parte de un acuerdo para obtener garantías de seguridad de Washington en caso de un eventual acuerdo de paz con Rusia. Esto informó ayer el diario Financial Times. Es una nota de Reuters que reproduce la jornada, pero que recoge, digamos, como distintas fuentes. El diario británico, que citó un documento que aseguró haber visto, agregó que Ucrania y Estados Unidos también llegarían a un acuerdo para la producción conjunta de drones por valor de $50,000 millones. Eso es qué ganancias se llega a Trump si esto es verdad. Imagínate, o sea, no solo le da ganancias a la industria armamentista estadounidense, sino que además lo termina pagando Europa, con el cual trae un diferendo, digamos, en los últimos meses. De hecho, la nota recuerda, sí, Rubén, que los 32 países miembros de la OTAN se comprometieron el pasado 24 de junio en una visita del presidente Donald Trump a Europa a destinar, además de este gasto, otro 5% de su PIB al presupuesto de defensa, que era otra exigencia de Trump. No han aparecido, pero acuérdate que en las primeras negociaciones se exigía que Estados Unidos quedaría con el control de la mayoría de los minerales críticos. Ya estamos con el doctor Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios de América, Centro de Estudios sobre América del Norte. Arturo, gracias por atender esta llamada. Muy buenas tardes. Un gusto, Rubén. Gracias. Un gusto. A sus órdenes. Ahora sí ya te escuchamos debidamente. Pues haznos un balance de lo que de los principales resultados del encuentro ayer en Washington, Arturo Santa Cruz, entre el mandatarios de Europa, el presidente Zelensky, convocados por el presidente Donald Trump. Pues mira, resultados, la verdad, no ha habido muchos. Pues todo está en el aire todavía, y lo que sí se puede tener como resultado previo, que en realidad no es un resultado que lleve a nada, es la victoria de Putin, el presidente ruso, para reintegrarse y para robar el show y ganar cierta legitimidad al ser recibido por un presidente estadounidense en su propio territorio. Entonces ese es el resultado concreto hasta ahorita, que te digo, no es en realidad algo que tenga que ver con la negociación de la paz en sí. Es ya lo que se refiere concretamente a la negociación de la paz, tiene que ver con los acuerdos obtenidos, que eso, la verdad, a pesar de la presencia posterior a la reunión bilateral entre Putin y Trump, cuando fueron al presidente ucraniano Zelensky y los líderes europeos, pues a pesar de todo eso, resultados concretos hay muy poco, y lo que se ha dicho hasta ahorita que se ha obtenido como resultado una supuesta negociación bilateral de primera instancia entre los dos mandatarios de los países principalmente involucrados de Ucrania y de Rusia, para posteriormente dar paso a otra reunión bilateral. Pues todo eso la verdad está en el aire, y de hecho ya como estamos viendo hoy mismo, la dirigencia rusa está echando un poquito de agua fría sobre la posibilidad de que Putin se reúna con Zelensky. Así es que, para reiterar, resultados concretos todavía no tenemos. Es decir, podríamos pensar que más bien es el planteamiento que hace de Estados Unidos casi como exigencias para que Zelensky acepte firmar, pero esto implicaría ceder Crimea y que Ucrania no entraría a la OTAN. Me parece que Estados Unidos, en concreto Donald Trump, ya le compra esas exigencias a Vladimir Putin, y por lo tanto, digamos, hay esa presión sobre Ucrania. Del otro lado, parece ser que Ucrania pide garantías de seguridad, y de acuerdo a las versiones que estamos comentando
que aparecen en la prensa, hay un posible acuerdo para que varios países de Europa le financien la compra de $100,000 millones en armas a Estados Unidos. Sí, son dos cosas, digamos, a cierto punto independientes. Una cuestión es el que Ucrania puede acceder al armamento estadounidense, que es crucial, financiado por los europeos. Es más o menos viable, el negocio para Estados Unidos, lo cual obviamente agradaría al mandatario estadounidense. Pero la cuestión de la garantía de seguridad es una cuestión muchísimo más complicada, y ya estamos viendo el comportamiento errático de Trump al respecto, cuando primero parece tener un compromiso más firme con respecto a esta garantía de seguridad, y luego se empezó a echar para atrás cuando sugirió que, bueno, esto no quería decir que Estados Unidos enviaría tropas al terreno, es decir, a Ucrania. Y el problema aquí es entonces de quién estaría ahí. ¿Sí? Las garantías de seguridad significa en los hechos que haya tropas de países externos a Ucrania, de países aliados, fundamentalmente europeos, pero eventualmente también de Estados Unidos o de Canadá, en territorio ucraniano. Y los países europeos que más probablemente tendrían tropas en Ucrania para fungir como garantes de esa seguridad, pues serían las principales potencias: el Reino Unido, Francia y Italia, ¿sí? Alemania, por supuesto, también con la nueva actitud que está tomando. Pero, sin embargo, para que ellos se atrevan a hacer esto, necesitan ciertas garantías, a su vez, de Estados Unidos, de que les estaría proveyendo de información de seguridad. Solamente Estados Unidos tiene que hacerlo por su equipo, y pues quién confía en Donald Trump, ¿sí? O sea, así como ahorita está diciendo una cosa, mañana puede decir la contraria, ¿verdad? Entonces, por eso, esta cuestión de la garantía de seguridad, que de entrada sí es crucial para Ucrania, pues es algo que se ve, la verdad, muy remoto. Y ves en esta postura de los mandatarios europeos, estamos hablando, ya mencionaste el canciller alemán, primer ministro británico, presidente Macron, la presidenta de Italia, Finlandia, Suecia, me falta alguno, pero también la presidenta de la Unión Europea. ¿Ves y el secretario general de la OTAN también? ¿Ves una supeditación de Europa a la postura en concreto de Trump? Ya para no hablar, probablemente este acuerdo no lo avalaría un gobierno demócrata, ¿no? Es decir, como que hay una supeditación de Europa justamente por estas presiones arancelarias que está haciendo Donald Trump. Sí, bueno, aquí el asunto es que, bueno, por una parte, viendo desde el punto de vista positivo, el lado bueno del asunto es que los europeos están uniendo y están hablando aparentemente con una voz más unificada, que ha sido tradicionalmente un problema europeo. La llegada de nueva cuenta de Trump a la presidencia los ha impulsado a trabajar más decididamente de manera conjunta, y bueno, el último ejemplo es este desplazamiento a Washington de estos líderes europeos que mencionábamos, ¿sí? Pero más allá de eso, lo triste del asunto es que, a final de cuentas, como ya sugerí yo anteriormente, para que este plan tenga un plan avalado por los europeos, necesitan definitivamente del apoyo estadounidense. Por eso que Mike bien está haciendo concesiones a lo que está planteando el presidente Trump. Y bueno, si lo plantea el presidente Trump, y eventualmente después llega una moqueta, yo creo que lo más probable es que los acuerdos se sostendrían. Aquí el principal sospechoso de no mantener su palabra es el mismo republicano, así que un día dice una cosa y al siguiente dice la contraria. Claro. Doctor Arturo Santa Cruz, le saluda Jesús Estrada, un gusto escucharle. Una duda, digamos, en medio de todo, igualmente, digamos, el centro de todo es el territorio de Ucrania. Se habla mucho, se menciona una posibilidad de que al final un posible acuerdo incluiría pues la división. No te escucho, te oyes muy, muy lejano. ¿Me escuchas ahora? A ver, un poquito mejor. Sí. Bueno, preguntarte, ¿hay posibilidad de que el acuerdo final para acabar con la guerra incluya la división de Ucrania, concretamente que ceda la región del Donbass a Rusia, que es donde viven los rusohablantes ucranianos? ¿Eso es lo que podría contemplarse en un acuerdo? Sí, lo más probable es que así sea. Sí, ahora, lo que pasa es que hay de sesiones a sesiones, ¿sí? El detalle aquí está en qué términos se da esta práctica cesión de esta región, ¿sí? Del Donbass. Lo que quiere Rusia, lo que quiere a Putin es soberanía, que reconozca la soberanía rusa sobre su territorio, a lo cual se niega el presidente Zelensky por obvias razones. De hecho,
la mayoría de la opinión pública ucraniana no está de acuerdo con la cesión de territorio. Las cifras varían. Una encuesta que estaba revisando hoy de un instituto de sociología internacional de que ponía el rechazo de la población ucraniana a la cesión del territorio en el 52%, pero hay otras encuestas que los sitúan esto más altos, puede de los 70%. Entonces, una cesión en la cual Kiev, Ucrania, reconociera la soberanía rusa por este territorio, usted ve la verdad muy difícil, ¿sí? Pero en relaciones internacionales siempre existe el recurso de la ambigüedad, ¿sí? Entonces lo que podríamos tener pues, sería una especie de darle un cese al fuego, ¿sí? Que Rusia permaneciera en ese territorio sin reconocimiento oficial ni de Ucrania ni de la comunidad internacional sobre ese territorio, que sería pues algo parecido al final de cuentas, si vamos a ejemplos históricos, con lo que sucedió con el cese al fuego, el armisticio que existe todavía entre Corea del Norte y Corea del Sur. Exacto. Justo ese es el caso que estaba recordando. Ahora otra duda también, en ese marco, digamos, se ha planteado, Rusia siempre dice que esta guerra inició porque Estados Unidos violó un acuerdo con el cual acabó la Guerra Fría, en el cual Ucrania era una especie de colchón entre las dos potencias. En el caso de un acuerdo donde Rusia se quedara con el Donbass, ¿qué sucedería con el este de Ucrania? O sea, obviamente no entraría a la OTAN, me imagino que sería una petición de Rusia, ¿no? Sí, no, de hecho el ingreso de Ucrania a la OTAN ya parece que no es en la práctica una opción, ¿sí? Por eso se está hablando precisamente de las garantías de seguridad, que es una especie de plan B. Exacto. A la pertenencia a la OTAN, en la que el atractivo principal de la pertenencia a la OTAN era precisamente el artículo 5, que estipula que un ataque contra uno de los mismos es un ataque contra todos, por lo tanto pueden intervenir, ¿sí? Así es. Si llegara a de que Ucrania perteneciera a la OTAN, de que hubiera tropas de estos países trasladadas en Ucrania de manera permanente y como parte de la OTAN, es que se está pensando en esta otra opción simplemente de las garantías de seguridad en las que tropas de esos países, pero no en su calidad de miembros de la OTAN, se estacionan en tierra ucraniana, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la cuestión de lo que pasaría con el territorio del Donbass, ¿sí? Si estaría implicado o no en esta cuestión de la OTAN, no, pues ya no aplica, ¿sí? En todo caso, con lo que se usa con las garantías de seguridad es prevenir otro ataque o otra agresión de parte del gobierno ruso, particularmente bajo el mandato de Putin, que como Trump no tiene palabra, contra Ucrania. Arturo Santa Cruz, en términos más amplios, tanto históricos como geopolíticos, ¿qué está modificando esta guerra de Ucrania? Porque hasta antes de esta, pues había el empuje de una clase gobernante más ucraniana, más cercana a Occidente, impulsada por Occidente, justamente a hacer estas exigencias de armarse de mayor manera, exigir su ingreso a la OTAN, rompiendo estos acuerdos a los que aludía Rusia. Pero de otro lado también, con la intervención de Estados Unidos, con la ruptura del gasoducto Nord Stream, todo indica que por fuerzas de seguridad de Estados Unidos se rompe una alianza en ciernes entre Rusia y Alemania, por lo menos energética, un acercamiento al menos entre estas dos naciones, y aparentemente eso es ganancia para Estados Unidos. Sí, claro. Pero aquí el punto importante es que Estados Unidos se podría estar beneficiando de la situación actual, que de alguna manera, sí, pero no fue Estados Unidos en esta ocasión, eso hay que tener muy claro, quien inició la agresión, ¿sí? No, pero sí la alentaron sin lugar a dudas, ¿no? O sea, por lo menos la postura de Ucrania que llevó a la guerra. Y claro, evidentemente sin quitar la responsabilidad de la agresión a Rusia. A ver, ahora sí, es que no, te dejé escuchar un ratito. Te decía que de mi punto de vista, evidentemente Rusia inicia la agresión, pero sin duda también Estados Unidos alentó a que Ucrania entrara a esa confrontación. No, Estados Unidos, o sea, aquí sí no. Rusia inició la agresión, invadiendo el territorio, y evidentemente Ucrania no necesitaba la licencia de ningún país, ni Estados Unidos, ni ningún otro europeo, para defenderse, ¿sí? La cuestión que mencionaba anteriormente sobre la promesa estadounidense al término de la Guerra Fría, de que la OTAN no se quería hacer y la solicitud de ingreso de Ucrania a la OTAN
rompía esta promesa. Eso es debatible. Hay quien dice que era una promesa real, hay quien dice que no. En Foreign Affairs se han publicado varios artículos en los dos sentidos. Y más allá de eso, el hecho es que Ucrania no era parte de la OTAN cuando fue invadida como país soberano por Rusia. Y ahí es donde se desencadena todo lo demás. Doctor Arturo Santa Cruz, una última pregunta de mi parte. Comentó usted bien que no hubo resultados concretos de la cumbre Trump-Putin. Duró varias horas y no vemos resultados. ¿Es posible que hayan también negociado otros asuntos más allá del escenario de Europa? Digamos, concretamente pienso en estos movimientos de cruceros navales de Estados Unidos ahorita en el sur del Caribe, tratando de amenazar, digamos, hacer presión al gobierno de Venezuela, que hay que recordar que pues Rusia tiene intereses en Venezuela también. ¿Es posible que en esta cumbre se hayan negociado otras cuestiones entre los dos mandatarios? Sí, es posible. O sea, yo no confiaría obviamente en ninguno de lo que estos dos pillos, Putin y Trump, me refiero, puedan negociar tras bambalinas y en privado entre ellos dos. Sin embargo, que Estados Unidos, que Trump haya negociado este tipo de cuestiones que mencionas con Putin, lo dudo, porque Rusia, a final de cuentas, es una potencia regional, ¿sí? O sea, el grado de intervención y de influencia sobre en el hemisferio occidental no es mucho. O sea, no es China que con quien sí habrá que lidiar y negociar algo, ¿sí? Entonces, quizás se han negociado otro tipo de cuestiones, pero ese tipo de cuestiones en particular que conciernen a las Américas, no creo que haya sido el caso. De acuerdo. Muy bien. Arturo Santa Cruz, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros y ayudarnos a entender esta situación importantísima, pero evidentemente también compleja. Y bueno, gracias por tu lectura y análisis de estos temas. Un gusto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Doctor Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte, que está aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Fíjate, solo hay un detalle, Rubén, lo que sí, las prioridades de Trump. Hace esta cumbre posiblemente, lo que busca, según él, es la solución de la guerra en Ucrania para su sueño de tener el Premio Nobel de la Paz. Pero no le da nada de atención a Gaza. Fíjate, o sea, todo lo concentra aquí en Ucrania, posiblemente yo creo que por la sintonía, el buen entendimiento que trae con Putin, que va a terminar eventualmente, creo, beneficiado Rusia con este fin de la guerra, pero para nada toca nada el tema de Gaza, ni siquiera en las múltiples visitas que ha tenido Netanyahu allá a la Casa Blanca. Y estaba pensando en las exigencias, por un lado, rusas, en las exigencias de Estados Unidos a Ucrania. Sí. Y también, digamos, el papel que juega Europa. Digo, pues finalmente también la sociedad civil, la población civil de Ucrania queda prácticamente repartida por las ambiciones de las potencias, ya sea hegemónicas o regionales, como el doctor Santa Cruz califica a Rusia, y como otra vez este caso nos enseña que la realpolitik es la que impera realmente en las relaciones mundiales, en las relaciones interestatales, y es una basura, es una ficción el discurso de estados soberanos y de las leyes internacionales. Las potencias mundiales imponen sus leyes, lo estamos viendo en Gaza justamente. A Israel le vale madre cualquier resolución de la ONU desde hace ya 60 años prácticamente. Claro. Desde los 60 ha violado, se ha pasado por el arco de triunfo decenas de resoluciones de Naciones Unidas, y esto nos muestra que se impone la voluntad política de los intereses de las potencias, o que son respaldadas por potencia, en este caso Israel por Estados Unidos, sencillamente por la vía de las armas, ¿no? Y se imponen los intereses. Trump lo permite. Mi temor es que este genocidio va a continuar justamente porque Trump le da el visto bueno a su gran amigo Bibi Netanyahu allá en Israel. Que por cierto, ayer ya lo decíamos, y esto es un asunto muy importante, probablemente ya se registró un punto de quiebre en el consenso interno en Israel para continuar o no con la guerra. Ayer lo informamos de esta mega manifestación, 500,000 personas en Tel Aviv, otro 500,000 en el resto de Israel, 1 millón de personas exigiendo el fin de la guerra, pero me llaman los carteles que vean en unas fotografías, fin a la guerra de Bibi. O sea, ya se le responsabilizan a él, no es la guerra de Israel, es la guerra de este tipo, porque ese es un tipo criminal
determinado por leyes internacionales, pero también por dentro de Israel, por actos de corrupción y otros manejos políticos turbios dentro de Israel, de tal manera que esa es una ruptura muy importante de ese consenso. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en CosaPublica 2.0.